Hola, bienvenidos a otro video. Hoy estamos con la doctora Renata Solano, que es neuróloga y hoy tiene un tema muy especial que es el sistema nervioso central. Como ustedes ya saben, es la base fundamental de nuestro cuerpo humano. Y bienvenida, doctora. Esperamos que tu estancia aquí sea muy agradable tanto para ti como para nuestros seguidores. Gracias por compartirnos tu conocimiento. Hola, pues yo soy la doctora Renata Solano, soy neuróloga y así es, hoy les voy a hablar sobre el tema del sistema nervioso central. Para comprenderlo es importante que tengamos una introducción breve sobre lo que es el sistema nervioso como tal. Ahora, al sistema nervioso lo conocemos como el sistema que tiene un conjunto de órganos y estructuras que controlan la información del cuerpo humano. Estas están constituidas por células altamente especializadas o, como mejor les conocemos, las neuronas. Y las neuronas son capaces de transmitir impulsos eléctricos a lo largo de una gran variedad de red de terminaciones nerviosas. En nuestro banco de preguntas de Instagram nos dejaron preguntarte cuáles son las funciones principales o más importantes del sistema nervioso. Ahora, las funciones del sistema nervioso son tres. Las más básicas son la sensitiva, la integradora y la motora. La sensitiva se encarga de percibir los cambios o estímulos internos y externos, y estos llegan a cada órgano receptivo. También tenemos la integradora, que es la que se encarga de analizar la información sensorial y de la toma de decisiones apropiadas. Se activa esta por la información que está almacenada y se recupera de la memoria. Por último, tenemos la motora, que es la que provoca las respuestas de los músculos o de las glándulas. El sistema nervioso puede estimular a los músculos y glándulas para que actúen o para ser inhibidos. Ahora, vamos a hablar sobre lo más básico. La unidad básica de nuestro sistema nervioso, como les dije, pues son las neuronas. El sistema nervioso se compone, bueno, el cerebro humano está compuesto por alrededor de 100.000 millones de neuronas. Una neurona tiene un cuerpo celular que incluye el núcleo celular, es este que vemos aquí, y extensiones especiales denominadas axones, son estos, exactamente. Y dendritas. Las dendritas son como las ramificaciones que vemos aquí, son como pequeñas ramitas de pequeños arbolitos. Estos se encuentran en todas las neuronas y los axones y las dendritas permiten que las neuronas se comuniquen a través de la sinapsis. La sinapsis es lo que conocemos como la transmisión de información de una neurona a otra, incluso a través de largas distancias. Hay diferentes tipos de neuronas. Estas controlan o hacen que realicemos diferentes actividades. Por ejemplo, una neurona motora se encarga de transmitir los mensajes del cerebro a los músculos para generar los movimientos. Y tenemos también a las neuronas sensitivas, que son las que reciben la luz, los sonidos, los olores, los sabores, el calor, y estos envían mensajes sobre esas cosas a nuestro cerebro. Ahora, también tenemos que estos controlan movimientos que son involuntarios en nuestro cerebro, como los de mantener un latido regular, liberar hormonas como adrenalina, abrir la pupila, dilatarla, regular el sistema digestivo. Entonces, una vez que ya conocemos cuál es la estructura típica de nuestra neurona, vamos a hablar sobre cómo se divide el sistema nervioso. El sistema nervioso se divide en dos, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico, esto está dividido nada más para fines didácticos porque pues no se ve realmente como una división cuando lo vemos anatómicamente. El sistema nervioso periférico está dividido en el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso somático se encarga de los nervios sensitivos, motores y mixtos, mientras que el autónomo se encarga del sistema nervioso parasimpático y del sistema nervioso simpático. Pero vamos a enfocarnos más en el tema que yo les voy a hablar, que es el sistema nervioso central. Este a su vez se divide en dos partes, en el encéfalo y en la médula espinal. Ahora, muchas veces confundimos el cerebro con el encéfalo, cuando el encéfalo es como la englobación de todas las partes que componen al cerebro. El cerebro, entonces el encéfalo está compuesto por cerebro, cerebelo y un bulbo raquídeo. Ahora, ya vimos que nuestro sistema nervioso es el principal mecanismo de información en el cuerpo
que está compuesto por neuronas, que hay diferentes tipos de neuronas. Cuando gusten les puedo hacer otro video explicándoles los diferentes tipos de neuronas y sus funciones, pero el sistema nervioso central se encarga de los procedimientos más complejos, de analizar la información más compleja. Otra de las preguntas es, ¿cuál es la diferencia principal del sistema nervioso central y periférico? Las diferencias del sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico es que el central incluye al cerebro y a la médula espinal, mientras que el periférico incluye a todas las neuronas y a los nervios del cuerpo. Ahora, a partir de la simplicidad con las que hablamos de las neuronas y de la comunicación que tienen estas unas con otras, se va a originar la complejidad del sistema nervioso. Esto es lo que nos hace lo que somos. O sea, aquí lo dice, su función es controlar todas las funciones corporales. El encéfalo se encarga de controlar cómo pensamos, qué es lo que sentimos, mientras que la médula espinal se encarga de transportar los mensajes entre el encéfalo y los nervios del resto del cuerpo. Bueno, una vez que comprendemos este concepto, pues a nosotros nos llama la atención que la simple comunicación de neuronas nos forma, nos hace quienes somos, forma nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, y es una de las grandes interrogantes que tenemos en el campo de la neurociencia, que es cómo se organizan estos sistemas neuronales, estas células tan chiquitas, para que nosotros podamos sentir, aprender o pensar. A nuestros seguidores les dio mucha duda cuáles son las partes del encéfalo. Ahora vamos a hablar sobre las partes del encéfalo. Para esto es muy importante que tengamos en cuenta nuestra tabla que puse al principio, que yo creo que es lo más básico para saber cómo se diferencia cada uno y no causar confusiones. Entonces tenemos nuestro encéfalo. El encéfalo pues tiene el cerebelo. El cerebelo es la porción del encéfalo que está ubicada en la región posterior, o sea, en la parte de atrás de la cabeza y que va entre el cerebro y el bulbo raquídeo. Como les digo, muchas veces confundimos el englobe del encéfalo con el cerebro, pero pues no, el cerebro es esto que vemos aquí, que sí es la parte más grande, y el bulbo raquídeo. Y lo que tenemos de rojo aquí es nuestro cerebelo. La función del cerebelo es sobre todo la coordinación motriz, el aprendizaje, la coordinación motora, el aprendizaje motriz y la precisión. Ahora, vamos a hablar sobre el cerebro. El cerebro, como ya se los dije, es la parte más grande y la parte más prominente de pues todo nuestro englobe. Este se divide en 4 partes, que son el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el temporal y el occipital. El frontal, pues es el que, como su nombre lo indica, está detrás de la frente y yo creo que cada función se va dando conforme a la ubicación de cada lóbulo. En el frontal tenemos que se participa en el pensamiento complejo, en la imaginación y la toma de decisiones. Y pues este es, como su nombre lo dice, detrás de la frente, en la frente es pues el principal. Después tenemos el parietal, que es el que procesa la información del tacto, el gusto, la temperatura, y se encuentra ubicado detrás del lóbulo frontal. También tenemos el lóbulo temporal, que este es el que nos permite comprender sonidos, el lenguaje, reconocer objetos, reconocer rostros y crear recuerdos. Este se encuentra cerca de los oídos. Por último, tenemos el lóbulo occipital. El lóbulo occipital es el que procesa la luz y la información visual que llega desde los ojos a través de la vía óptica, y esto nos permite saber qué es lo que estamos viendo. Se encuentra la parte posterior del encéfalo, del cerebro. Aquí lo tenemos más claro. Esta es nuestro lóbulo frontal, nuestro lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el occipital, el último. Entonces, aquí hay una imagen más clara. Obviamente, cuando lo vemos anatómicamente, pues no se ve dividido en colores, ¿no? Pero pues es para tener una idea. Ahora, no lo puse en el mapa principal, pero también tenemos una parte muy importante que es llamada el diencéfalo. El diencéfalo está dentro del cerebro y es esta parte que logramos ver aquí. Este a su vez se divide en 5 partes, que es el epitálamo, el tálamo, el subtálamo, el metatálamo y el hipotálamo. Yo sé que se puede causar alguna confusión, pero en sí las estructuras más importantes del diencéfalo son el tálamo y el hipotálamo. Les voy a dar un breve concepto de la función de cada uno. El epitálamo se encarga de contener a la glándula pineal, que es la que segrega la melatonina, y este es el que controla nuestros ciclos del sueño. El metatálamo es el que procesa la información visual y auditiva.
El subtálamo es el que regula los movimientos del músculo esquelético. Y los dos más importantes que considero yo es el tálamo y el hipotálamo. El tálamo se encuentra arriba del tallo cerebral, es este de aquí. Aquí lo podemos ver. Y es el que recibe la información que proviene de todos los órganos de los sentidos, excepto el del olfato, y los manda al cerebro, que es el que analiza pues la vista, el oído, el gusto y el tacto. Ahora, para hablar sobre el tálamo, podemos pensar que es como una aduana. En esta aduana se decide qué información se va a quedar el tálamo y qué información le va a mandar al cerebro. Ahora, el tálamo también recibe algunas de las respuestas del cerebro que se dirigen hacia el cerebelo y el bulbo. Después tenemos el hipotálamo, que como su nombre lo dice, es una de las estructuras más fascinantes que tenemos en nuestro cerebro y se encuentra justo debajo del tálamo. Hipo es debajo. Por medio de lesiones y estímulos de varias áreas, se identificó que tiene redes neuronales que tienen deberes específicos en el mantenimiento del cuerpo. De los grupos neuronales, influye sobre el apetito, mientras otros regulan la sed, la temperatura corporal y hasta el comportamiento sexual. Ahora vamos a hablar sobre el bulbo raquídeo. Nuestro bulbo raquídeo es un segmento del tronco del encéfalo. Si lo vemos aquí, este es nuestro tronco encefálico, está nuestro cerebro, nuestro cerebelo, tenemos la protuberancia y después tenemos el bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo es una estación de cambio entre el cerebro, aquí lo vemos, y la médula espinal. Es como lo que está en el centro. Y este contiene los centros de funciones más vitales del cuerpo, como es aquel que mantiene la frecuencia cardíaca, la presión sanguínea y la respiración, nuestros signos vitales. Doctora, dentro de nuestras preguntas está ¿cuáles son las partes de la médula espinal? Ahora vamos a hablar sobre nuestra médula espinal. La médula espinal suele a menudo confundirse con la médula ósea, pero la verdad es que son muy diferentes. La médula ósea es un tipo de tejido que se encuentra en los huesos, en algunos de los huesos, mientras que la médula espinal es una columna de tejido nervioso que se extiende hacia abajo desde la base del cráneo, desde el foramen magno, hasta el centro de la espalda. Este está cubierto por membranas para ser protegido y las membranas a su vez están rodeadas por las vértebras. Ahora, el cuerpo humano trabaja de una manera maravillosa, ya que al ser tan importantes todas esas terminaciones nerviosas, el cuerpo pues solito se encarga de protegerlo por membrana, por vértebra. La función de nuestra médula espinal es de suma importancia. ¿Por qué? Porque las neuronas, como ya las vimos, hablamos de ellas atrás, envían estos mensajes a través de la médula espinal a otros nervios de la médula y estos pues se encargan de recibirlos y enviarlos al resto del cuerpo. Entonces, cuando el cerebro manda una indicación, esta viaja a través de toda nuestra médula espinal y la médula espinal la manda a ciertos nervios para que nuestro cuerpo reaccione. Eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora, por haber estado en este canal. Sabemos que tu tiempo está muy limitado, así que gracias por tomarte este tiempo para acompañarnos y compartir tu conocimiento con nuestros seguidores. Gracias, doctora, espero que sea también de mucha, hayan aprendido muchísimo todos nuestros seguidores, porque pues al fin y al cabo todos somos estudiantes y nos facilita mucho mejor el estudio y pues para mejorar nuestras calificaciones.